Domingo 18 de abril. Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta a los discípulos llenos de dudas ante la repentina presencia de Jesús resucitado. Pero Jesús les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pero como ellos no acababan de creer, ¿cuántas dudas surgen aún teniendo enfrente a Cristo resucitado? ¿Cuánto les costó a los discípulos convencerse de que Él estaba vivo? ¿Y cuánta paciencia tuvo el Señor para que fueran dándose cuenta de la realidad de la resurrección? Es lo mismo que nos puede ocurrir a nosotros. Efectivamente, ante esta pregunta de Jesús, muchos hombres y mujeres de hoy desplegarían una larga lista de motivos para dudar, para no terminar de creer. La situación sanitaria que estamos pasando ha servido para que algunos profundicen, retomen, fortalezcan y renueven su fe. Pero también se han multiplicado los hermanos que se han ido llenando de dudas o dicen estar perdiendo la fe, como consecuencia de su desconcierto ante la aparente falta de respuesta de Dios o por haberse alejado temporalmente de la práctica religiosa y no saber cómo recuperarla, e incluso si realmente la necesitan para algo. Ciertamente que ya pasaron los tiempos de creer a ciegas. El haber sentado en un trono a la razón y la ciencia, y el no ser ya, si es que alguna vez lo fue, la fe algo generalizado en el ambiente social, e incluso que se mire con recelo, sospecha y hasta rechazo a quienes se dicen llamar creyentes. El haber confundido las prácticas religiosas y las tradiciones sociales con la auténtica fe han puesto las cosas más difíciles para los creyentes. El escepticismo, la incredulidad, la desconfianza, las dudas respecto a la identidad de aquel que se les aparecía son rasgos del camino lento y fatigoso que irían conduciendo a los apóstoles hacia la fe.
La realidad de la resurrección les parecía demasiado bella como para ser verdad. A veces los apóstoles tuvieron la impresión de tener delante a un fantasma, otras veces no lo reconocieron y otras veces lo confundieron con otra persona. Incluso después de su última manifestación, antes de la ascensión sobre un monte de Galilea, nos cuenta el evangelista Mateo, algunos dudaron. Sus dudas persistentes, incluso después de tantas señales dadas por el Señor, prueban, ante todo, que los apóstoles no eran unos ingenuos y además muestran que la fe no es un rendirse sin más ante la evidencia, ya que el Señor no quiere imponerse, sino que es la respuesta libre a una llamada. Por eso, lo primero que podemos afirmar es que la fe no es nunca una certeza absoluta, que lo normal es tener dudas. Nadie que de verdad se haya arriesgado a creer puede decir que alguna vez no lo han sorprendido las dudas frente a las verdades que confiesa y que han formado parte de su vida. Según vamos avanzando en la vida y vamos acumulando experiencias, aparecen unas dudas y otras. La biografía de grandes creyentes de nuestra historia así nos lo demuestran. Recordemos cómo San Juan de la Cruz hablaba de la noche oscura del alma, o como la Madre Teresa de Calcuta confesaba haber tenido dudas terribles durante muchísimos años. Las dudas no se pueden confundir con la falta de fe. La acompañan y empujan a madurar y buscar. Solo quien duda avanza. No pocas veces el problema está más bien en nuestras falsas ideas y expectativas sobre Dios. Como los discípulos de Emaús que expresan: nosotros esperábamos, creíamos, y resulta que la cosa se les había quedado en nada. Y en medio de esas dudas viene lo sorprendente. El Señor se nos hace presente, como a los discípulos, y nos va mostrando que Él está presente en nuestra vida, en las cosas sencillas y pequeñas, en las actividades cotidianas. Por eso la fe en la resurrección no es la aceptación de una idea o una doctrina, sino una experiencia que debemos vivir. El Señor quiere que vivamos esa experiencia. De nuestra parte solo se necesita disposición y apertura. Que Dios les bendiga y les proteja.